Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día vino a la existencia gracias a la predicación del mensaje del primer ángel, conocido así. Este mensaje anunciaba que la hora del juicio había comenzado. ¿Basado en qué? Como habíamos visto en los textos anteriores, se creía que para 1844 sería el fin del mundo, tal cual lo había predicado Guillermo Miller y otros más a nivel mundial, más de 60 predicadores. Pero también se vio que para esa fecha ellos se habían dejado llevar por la idea de la tradición católico-romana que enseñaba que la purificación del santuario representaría el fuego que caería del cielo a la segunda venida de Cristo, destruyendo al mundo de pecado y a los impíos. Y por esa razón él pensó que sería el fin del mundo, y aquellos otros que predicaban y anunciaban el mismo mensaje que Miller habían pensado lo mismo debido a esta tradición. Pero pronto los estudiantes de la Biblia de aquella época descubrieron que esto no era correcto, sino que más bien el santuario representaba a un templo en el cielo, según lo había declarado en Hebreos capítulo 9, versículo 12, 24, el apóstol Pablo, que nuestro Señor Jesucristo había ingresado en el santuario celestial para poder redimir por completo a todos los que creyeran en su nombre. Para dicha fecha, al igual que en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el día de la purificación del santuario, Dios llevaba a cabo un juicio para investigar quienes no se habían arrepentido para presentarse en el día de la expiación, tal cual lo declara el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 29, en el que el Señor dijo a Moisés: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. De manera que entonces la orden era que en aquel día todas las personas tuvieran que estar afligidas, es decir, arrepentidas de todos sus pecados. Si alguna persona no estaba arrepentida, era quitada del pueblo. Pero ¿cómo se iba a saber eso? Dios mismo era el único que podía determinar esto. Él mismo bajaba en la forma de la Santa Shekinah al lugar santísimo, y desde allí veía quiénes eran los que se habían arrepentido y quiénes no. Y de esta forma era como se llevaba a cabo el juicio de investigación. Dicho símbolo tuvo su cumplimiento para la fecha de 1844, tal como lo declaró el profeta Daniel. Para esta fecha comenzaría un juicio en el cielo. Los profetas antiguos habían anunciado que vendría un juicio para los días finales. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, por el espíritu de profecía, había declarado que el juicio sería para el futuro, que no estaba llevándose a cabo en sus días. Él mismo dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así que para él el juicio estaba en el futuro. Por su parte, Jesucristo en San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, había declarado que todos los hombres darán cuenta en el día del juicio. Darán, dijo, ¿no? No estaba diciendo que en sus días estaba ocurriendo. El apóstol Pablo, por su parte, había hablado acerca del juicio venidero en Hechos capítulo 24, versículo 25. De manera que en sus días el juicio todavía no se había realizado. Debía cumplirse la profecía de los 2300 años para 1844, cuando recién comenzaría tal juicio. Ahora bien, siendo así la situación, se anunció el mensaje del primer ángel que declaraba: temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado. Pero todavía en ese tiempo, creyendo que el juicio se refería no a la obra de expiación que empezaría Cristo en el cielo, sino más bien al fin del mundo. Miles y miles de personas escucharon entonces el mensaje de la segunda venida de Jesús. Fue dulce como la miel, como lo habíamos visto. Pero según Apocalipsis capítulo 10, como ya había mencionado, este mensaje quedó totalmente amargado, porque según la fecha señalada para el 22 de octubre de 1844, en que Cristo debía de venir, no vino.
Y entonces el pueblo sufrió un amargo chasco, tal como lo decía Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10, que después de comerse el librito, que representaba entonces al libro de Daniel, todo el pueblo quedaría amargado, porque ese librito que fue dulce en la boca, terminó siendo amargo como la hiel dentro del estómago. La profecía de Apocalipsis capítulo 10 señala con ese librito al libro de Daniel, que sería desellado especialmente para el tiempo final, para cuando se cumpliera la fecha de 1798. Ahora bien, una vez que este mensaje fue anunciado, miles de personas habían escuchado la verdad, pero otro tanto fueron totalmente coaccionadas por sus pastores y directores espirituales para que no tuvieran que escuchar el mensaje de Miller. Miles y miles de personas que querían saber acerca de la verdad entonces se vieron frustradas, amenazadas por sus directores espirituales. En primer lugar, estos mensajeros falsos decían que el mensaje que llevaba Guillermo Miller era un mensaje que daba miedo, que asustaba, y que por lo tanto no había que creer, porque nosotros no debemos seguir a Dios por miedo, sino por amor. De esta manera, miles de aquellos que habían creído en Guillermo Miller fueron totalmente arrastrados a tener que seguir las ideas de sus pastores. Pero entre ellos hubieron valientes, hombres y mujeres que estudiaban la Biblia y que no les creyeron nada a estos falsos pastores. Entre aquellos, por ejemplo, estuvo la familia White. Elena G. de White, juntamente con su hermano, asistían a las reuniones metodistas de su iglesia. Allí comunicaban el mensaje de la segunda venida de Cristo que habían escuchado de Guillermo Miller. Pero cuando estaban proclamando este mensaje, su pastor se les opuso con las siguientes palabras: Hermana, usted recibió la santificación por medio del metodismo y no por medio de una teoría errónea. A lo cual replicó Elena White: me sentí compelida a confesar la verdad de que mi corazón no había recibido sus nuevas bendiciones por medio del metodismo, sino por las conmovedoras verdades referentes a la personal aparición de Jesús que me habían infundido paz y gozo y perfecto amor. Algunas personas de las que estaban presentes, incluso se cuenta que tosían en señal de disentimiento y se mostraban sumamente inquietos. Es decir, que a la fuerza los interrumpían, no querían que hablaran acerca de estas cosas referentes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto el pastor también los fue a visitar, llegando hasta su casa, con el propósito de poder conversar con ellos. Cuenta Elena de White: sin embargo, el pastor metodista vino a visitarnos especialmente para decirnos que nuestras creencias eran incompatibles con el metodismo. No preguntó por las razones para creer lo que creíamos, ni tampoco hizo referencia alguna a la Biblia para convencernos de nuestro error, sino que se limitó a decir que habíamos adoptado una nueva y extraña creencia inadmisible para la iglesia metodista. A lo que el padre de Elena replicó, diciéndole que seguramente se estaba equivocando el pastor al calificar de nueva y extraña aquella doctrina, pues el mismo Cristo en sus enseñanzas a sus discípulos había predicado su segundo advenimiento. El padre de Elena de White había actuado como gran exhortador y era muy conocido entonces en la iglesia. Sabían muy bien que era un hombre consagrado al Señor. De esta manera, se estaba actuando con todos los creyentes de esta doctrina de la segunda venida de Cristo. En varios lugares comenzó una persecución contra todos aquellos que creían en el mensaje de la segunda venida de Jesús. Fueron entonces expulsados de sus iglesias. Miles y miles quedaban fuera, y que no se les decía que no se les expulsaba porque se hubieran comportado mal, sino porque simple y llanamente se habían ido en contra de las reglas del manual de la iglesia metodista. Así fue como se expulsó a miles de personas bajo la proclamación del primer ángel. Como varias de estas iglesias junto con sus pastores habían rechazado el mensaje del primer ángel, entonces se proclamó el mensaje del segundo ángel. En la fecha de 1844,
declarando que todas estas iglesias habían caído por rechazar el mensaje de la segunda venida de Jesús. Toda iglesia que rechace el mensaje de las profecías que anuncian la segunda venida de Cristo, definitivamente cae. Y entonces se dijo, ha caído la gran Babilonia. Y se completó el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Este mensaje todavía tiene su extensión. ¿Cuándo terminará de ser proclamado? Cuando finalmente todas las iglesias que han rechazado el mensaje de la segunda venida de Jesucristo y las profecías termine por aplicar el apoyo a la idea del papado de implantar su marca, que será la ley dominical. Una ley que mandará guardar el día domingo como que fuese el reposo del Señor, algo que la Biblia condena terminantemente. Para 1844 entonces comenzó la proclamación del mensaje del tercer ángel. De allí en adelante comenzaron los pocos adventistas que habían quedado después del chasco, de que Cristo no había venido por segunda vez, quedaron para estudiar las Escrituras. Y con el estudio que ellos tuvieron, descubrieron pronto que todavía no era el momento en que Jesús debía volver por segunda vez, que aún faltaba la proclamación del tercer ángel que denunciaba a la bestia y a su imagen y a su marca. La bestia entonces representaba el sistema del papado, quien se uniría, según esta profecía, con el sistema del protestantismo norteamericano que había abandonado la ley de Dios. Una vez unidos estos dos poderes, entonces harían implantar su marca, que viene a ser la ley dominical. Mandarían que toda persona en el mundo se someta bajo la autoridad de tener que guardar este día domingo. Así fue como la iglesia adventista se solidificó, y con este mensaje del tercer ángel quedaron unidos todos aquellos que creían en el mensaje final del Evangelio de los tres ángeles.